Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Capricornio, con el trabajo, como siempre. Ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio, en lo laboral. Por cierto, mi queridísimo Capricornio, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta Capricornio y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Tú puedes salir ahora mismo malamente del trabajo que estás, pero aquí dicen las cartas, Capricornio, que trabajarás en un lugar donde ya estuviste. O sea que todos los que perdáis vuestro trabajo, hoy día dice, trabajaréis en un lugar del pasado y en un futuro no muy lejano habrá un cambio al exterior. Capricornio, que no estáis trabajando, si estáis esperando noticias de una mujer, aquí dicen las cartas, no esperes más esas noticias, dice, obtendrás antes una noticia de otro lugar y firmarás contrato en ese lugar. La noticia que está relacionada con esta mujer podría estar relacionada también con lo exterior. Capricornio, que tenéis un negocio. Podrías tener una pérdida de dinero relacionada con una mujer muy cercana a ti. Eso por un lado. Y por otro lado, Capricornio, firmarás algo importante que te dará la oportunidad de ampliar tu negocio. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio, y tu economía. ¿Tienes dudas respecto a tu economía, respecto a algo que tienes en común con alguien, ¿no, Capricornio? Dice, esas dudas serán aclaradas dentro de un mes y medio aproximadamente. Capricornio, que estéis esperando un dinero importante, dinero importante en sí, que sea un dinero que os haya costado mucho trabajo recuperar o os esté costando mucho trabajo recuperar. Este dinero llegaría a Capricornio en el mes de diciembre aproximadamente. Antes de eso, Capricornio, te diría que no hicieras ningún tipo de movimiento, por lo menos así lo dicen las cartas. No hagas ningún tipo de movimiento, obtengas la noticia que obtengas. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Capricornio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio, que estáis solteritos. Comunicaciones con una persona que en un principio es una persona de estas que te comunicas con ella y lo quiere todo contigo, de los que ni siquiera te conocen físicamente y te dicen, no, es que me voy a casar contigo. ¿Qué estás contando? Oh. Lo peor es que a ciertas edades nos pasa. Y me incluyo también. Y encima todos no lo creemos, ¿sabes? Me incluyo en mis tiempos, ya no, que yo ya estoy casada y felizmente casada. Llevo ya bastante tiempo casada. Bueno, mi queridísimo Capricornio. Entonces, esta primera persona que yo estoy viendo, Capricornio, aquí en las cartas, no le echas cuenta a esto. No le echas cuenta a esto, además es que lo vas a ver, es algo que se palpa, es algo que se nota, que es cuento. Bien, Capricornio, solteros, la próxima persona que llegue, y no tiene nada que ver con lo que te estoy contando de esta persona que solo en comunicaciones ya os estáis casando y todo, pues esta otra persona que llega dice, sí podría ser alguien más importante. Bien, podría ser una relación como muy espiritual, muy magnética. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio. De estas personas que las conoces y dices,
tengo la sensación de que te conozco de toda la vida. Bien, o sea, una cosa así. Capricornio, que estáis solteros. Personas importantes en tu vida, la que te he dicho. Esta relación que en un principio dices, te conozco de toda la vida. Tengo esa sensación. Capricornio, si muchos de vosotros estáis pensando hacer un cambio importante en vuestra vida y no sabéis muy bien si hacerlo, si no hacerlo, si... En fin, todas esas cosas, todas esas preguntas de incertidumbre que nos dan, que tenemos, aquí dicen las cartas que este cambio podría traer muchas cosas positivas a tu vida. Bien, Capricornio, que estéis esperando noticias de personas del exterior. Tú puedes llegar a tener noticias de esta persona, del exterior y del pasado. Puedes llegar a tener noticias de esta persona, pero dice, eso ya está más que terminado. No le des más vueltas a eso. Dice, porque esa persona del pasado, dice, cree que ha terminado ya con lo que tenía que terminar. No, no ha terminado. Lo ha parado. Qué diferente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Cambios, desplazamientos que vayáis a hacer, Capricornio. Dice, estos desplazamientos te traen cambios, maneras de pensar diferentes, ilusiones para muchos de vosotros. Bien, aquí dicen las cartas que muchos de vosotros que vais a visitar algún familiar o vais a ser visitados por algún familiar, dice que en esa fecha comenzarás esa atracción con esta persona que te he dicho que se casa de buenas a primeras. Atención a esa fecha, pero esta no es la persona importante, Capricornio. La persona importante no tiene nada que ver con esto que te estoy hablando. La persona importante es una relación más espiritual, es una conexión más especial. Bien, vamos a ver cuándo llegaría esa persona. Mes de noviembre aproximadamente, Capricornio, comenzaría a llegar o comenzarían las ilusiones con esta persona, Capricornio, así que esta sí sería la persona importante. Y aunque tú, esta persona, veas que esta persona no quiere en un principio un compromiso porque así lo detalla, esta persona y lo dice que no se plantea un compromiso, dice, esto a ti no te tiene que echar para atrás, porque lo que diga en un principio no será así a lo largo del transcurso de la relación, ¿vale? Capricornio, esto tenerlo muy claro, que es de las típicas personas que te dirá en un principio, independientemente de la conexión tan especial que hemos visto, ¿no? Te dirá en un principio de que no, que compromiso nada, y eso, claro, una persona que busca algo serio pues le echa para atrás, pero no será así, Pierde la fuerza por la boca, esta persona, Capricornio. Dice, no será así, tendréis en un futuro cosas en común. Sobre todo hablan las cartas de temas de trabajo, algo de trabajo en común tendréis en un futuro, Capricornio. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los que estáis casados, en convivencia, y Capricornio, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Capricornio, los que estáis casados, en convivencia y novios, dice, podríais estar viviendo después de una etapa de dudas, esa etapa en la cual hay una reconciliación, hay una pasión, hay un venga, vamos a darnos otra oportunidad. ¿Cómo son esas segundas oportunidades? Siempre, hombre, pues por lo general suelen ser pasionales, suelen ser, pues bueno, lo típico, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, no nos confiemos tampoco de esta segunda oportunidad, porque la persona también está esperando en cierto modo inconscientemente que cometas algún tipo de error, o tú o esa persona. Bien, entonces no hay que cometer el error. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, casados, en convivencia y novios.
Casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que uno de los dos ha estado en distancia y a raíz de ahí es cuando se han generado las dudas. Entonces, Capricornio, ¿qué pasaría aquí de cara a futuro? ¿Esas dudas persisten todavía? Ahí están. No te voy a decir que no. Aunque se sigan a tu lado, aunque sigáis juntos, esas dudas están. Entonces, tenemos que luchar para que de una manera o de otra eso se olvide. Bien, entonces Capricornio, ¿con qué tienen que ver estas dudas? Pues con alguien que no ha despertado algo durante ese viaje. Y esto yo no te quiero decir, Capricornio, que haya habido una infidelidad como tal. Yo no veo una infidelidad como tal, yo veo eso lo que ha pasado. Bien, entonces, pero esta persona con la cual tú estás, Capricornio, a lo mejor lleva un tiempo pidiéndote algo muy deseado y no se lo has dado. A lo mejor está llegando el tiempo de darle lo que esa persona ha estado pidiendo siempre de ti. Bien, entonces quizás sea el momento adecuado, Capricornio, de dar lugar correcto a cada cual, bien, o de darle a esa persona lo que ha querido realmente de nosotros, ¿no? Que no es nada malo ni es, en fin, algo que ha querido. Entonces, Capricornio, casados en convivencia y novios, es el momento de avanzar en la relación. Y si no avanzamos en la relación, ten en cuenta que esta persona, tal y como te he dicho, está esperando una decepción, dice, y en el momento que haya una próxima decepción, porque así lo piensa, dice, no habría vuelta atrás. Por eso yo te doy el consejo, Capricornio, de que si hay algo en lo que tú tienes que rectificar o tienes que cambiar, pues llega el momento. Bien, entonces esta parte es muy importante, Capricornio. Aprovechad esta oportunidad. Y esta duda, este beneficio de la duda que ha dejado esta persona con la cual tú estás, para hacerlo bien, para aclarar esa duda. Bien, vamos a ver qué más. Capricornio, casados en convivencia y novios. Bien, mira, aquí dicen las cartas que esta persona está buscando un mayor compromiso contigo, algo que os una bastante más, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, Capricornio, te has dejado llevar mucho por otras personas también, Capricornio. O sea, a ti eso te ha comido mucho la cabeza, el dejarte llevar por otras personas, dejarte llevar o el fijarte en otras relaciones. No, las otras relaciones no son la tuya, Capricornio. Bien, la tuya es la tuya y la de los demás es de los demás. La inestabilidad que se ha tenido, dice, se puede aplacar. Dice, estamos en un proceso de cambio, Capricornio, o sea que esta inestabilidad podría aplacarse. Ahora, yo lo que tengo que decir también, porque lo he visto, Capricornio, no cometamos el error de decir, bueno, pues como esto ya ha pasado, yo ya puedo volver a actuar como estaba actuando. Pues no, Capricornio, porque dicen las cartas que esta persona quizás está esperando eso, para decir, pues tenía razón en las dudas que tenía, ¿no? ¿Vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, seguimos con tu mensaje especial del amor. Pica la nariz. Perdón. Capricornio, tu mensaje especial del amor te dice, si te guías de los demás, terminarás con el amor en tu vida, dejarás de creer en el amor en tu vida, así lo dice las cartas. Así que cada uno a aplicárselo, Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Capricornio y tu salud. Podríais tener algún problemilla con el aparato digestivo. Os noto un poco cansados, Capricornio, y esto sí es verdad. Que si tengo que decir que si este cansancio que estáis teniendo se prolonga mucho en el tiempo, sí deberíais de prestarle atención, ¿vale? Mi queridísimo Capricornio, vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general. Capricornio, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Capricornio, ¿qué es lo que tú piensas que a ti te limita en la vida? Dice, quizás estés equivocado, Capricornio, o equivocada, porque lo que tú crees que te limita, dice, no es así.
Así que esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. El número 24, Capricornio, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Capricornio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.